En el contenido del área de sociales para los grados octavo y noveno nos compete hablar de los sistemas y los agentes económicos, pero también en este aspecto de la economía es importante tocar dos temas que son de la cotidianidad del mundo del intercambio económico y son la oferta y la demanda. Bienvenidos todos. Clases de sistemas y agentes económicos. De entrada tenemos que decir que cuando hablamos de un sistema estamos hablando de un conjunto organizado para algo. Y si le ponemos el adjetivo económico, entonces tenemos que saber que es la forma como una sociedad se organiza para dar respuesta a los temas de qué se produce, de cómo se pueden distribuir esos bienes y servicios que se producen en una sociedad y para qué población o para qué receptores se produce. ¿Cuáles son los agentes económicos? Hablamos de agentes económicos cuando hablamos de los actores o de los personajes que participan de lleno del sistema económico y que por tanto son responsables de toda la actividad económica de un grupo social, en este caso de una comunidad global. Hablamos entonces fundamentalmente de tres agentes económicos, de tres actores en la economía: la familia o el hogar, la empresa, el sector privado, el Estado y el sector público. Estos tres entonces son los que nos competen. Cuando hablamos de la familia y del hogar, son aquellos que ofrecen su trabajo y su capital y consumen bienes y servicios. El hogar o la familia es la unidad social básica, celular, que está conformada por personas que normalmente viven en un o comparten una misma vivienda. ¿Cuál es la principal actividad de este agente económico dentro de la sociedad? Su principal actividad es el consumo, consumir. En un segundo momento nos encontramos entonces con las empresas o con el sector privado, que sería el segundo agente económico. Cuando hablamos de las empresas y el sector privado, hablamos de aquellos que contratan, que compran y venden factores y elaboran bienes y servicios para una población. Las empresas son un tipo de unidad que llevan a cabo la actividad económica, sobre todo de producción de bienes y servicios. El tercer agente es el Estado o el sector público. Estos son el organismo, el ente fundamental en cuanto que no solamente participa como agente económico, sino también como regulador de la actividad económica. Ofrece bienes y servicios, como decíamos entonces, también coordina y pone las leyes, los parámetros jurídicos para regular el mercado. Y esto, pues, como consecuencia, establece una política económica dentro de un grupo social. Digamos que el Estado es el que marca el contexto jurídico e institucional de la actividad económica, porque regula y administra no solamente a través de las leyes la vida y la actividad económica de los individuos, sino también la economía a nivel general. En la economía, entonces, los agentes económicos tenemos claro estos tres básicos, son aquellos que se convierten, digamos, en la base o en el fundamento, en el pilar de toda nación, pues ellos son los que pueden ejercer o dar movimiento a la economía. Tipos de sistemas económicos. Tenemos varios sistemas con características particulares. En un primer momento tenemos una economía primitiva. Cuando hablamos de la economía primitiva, estamos hablando de un sistema económico que como fundamento tiene la autosuficiencia y su atención son sobre todo las necesidades primarias, entre las cuales, por ejemplo, la alimentación, que si recordamos algo de los sistemas económicos vistos anteriormente, esto pertenece al sector primario. No hay una especialización particular y el centro de la actividad es sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la alimentación y con el sentido primitivo de esta. Entonces, por ejemplo, la recolección de frutos, la caza, la pesca. En este sentido, el tipo de economía primitiva, pues encontramos que la propiedad no es individual ni privada, sino sobre todo comunitaria o colectiva. Una segunda economía es la economía planificada. Cuando hablamos de economía planificada, pues esta es aquella que supone una autoridad central. Normalmente esta autoridad es el Estado, quien toma decisiones y pone parámetros legales en el sentido económico, y este sistema suprime la propiedad privada.
Un tercer sistema económico es la economía de mercado. Este sistema, sobre todo en comparación con los dos anteriores, es más descentralizado y sus ejes fundamentales o lo que mueve en su economía son los dos conceptos que decíamos que son fundamentales para el intercambio económico, la oferta y la demanda. Defiende desde luego entonces la propiedad privada, sobre todo de los factores de producción o de los medios de producción. También defiende la apropiación individual de beneficios y la posibilidad de que un solo grupo, una sola persona incluso pueda acaparar riqueza. Promueve el intercambio y la especialización, es decir, digamos que su campo de acción es más global que los dos anteriores. Y un tercer sistema económico lo podríamos llamar el sistema económico mixto. Se llama precisamente mixto, ¿por qué? Porque combina la propiedad privada, un concepto que es muy propio del sistema capitalista o de mercado, y lo combina con el tema de la propiedad pública, que es un concepto propio del socialismo y comunismo, temas que ya hemos visto en clases anteriores. Por eso, este sistema le asigna al sector público un papel muy importante en las situaciones y decisiones de producción en cuanto que tiene que tener en cuenta tanto la propiedad privada como la propiedad pública. Ahora bien, habiendo visto estos sistemas, a manera de introducción, nos compete entonces tocar los dos conceptos que me parecen fundamentales dentro de la economía. Los conceptos de oferta y demanda. Son conceptos que cotidianamente escuchamos e incluso tratamos, pero a veces puede suceder que no sepamos qué significan. Sin embargo, la oferta y la demanda se mueven en un espacio que tenemos que definir primero. Ese espacio es el mercado. ¿Qué es el mercado? Es el espacio, la situación o el contexto donde se produce el intercambio económico. Entonces, por ejemplo, la venta y compra de bienes, de servicios, de productos, donde intervienen como agentes unos compradores que demandan esos productos, es decir, los solicitan, los necesitan y que tienen la posibilidad de comprarlos. Y por eso mismo, como existen estos compradores con estas necesidades, pues hay unos vendedores que ofertan esos productos, esos bienes, esos servicios, esas necesidades, precisamente para que haya un intercambio. Cuando hablamos de oferta, entonces estamos haciendo referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen en un mercado que está marcado desde luego por unas determinadas condiciones. Pilas porque dentro de la oferta lo que va a medir mucho o a hacer mella en el concepto es el tema del precio, porque el precio va a ser la condición fundamental que va a determinar el nivel de oferta de un determinado bien o producto o servicio dentro de un mercado. ¿Qué significa eso? Que se ofrece un producto y a nivel de la competencia económica es el precio el que va a marcar la capacidad para que este producto, este bien o este servicio se mueva dentro del campo económico. Cuando hablamos de demanda, estamos hablando entonces de la cantidad de bienes, de servicios o de productos que se solicitan, se necesitan o se desean en un determinado mercado, con una economía y un precio específico. Es decir, en la oferta es lo que el productor nos ofrece. En la demanda es lo que el consumidor solicita, desea o necesita. Este es un ejemplo gráfico del tema, por ejemplo, de la demanda, ¿no? Vemos cómo hay sandías en abundancia, hay un consumidor que anda buscando sandías, uno de ellos pues las ofrece a 1.000 pesos, otro las ofrece a 900 pesos, pero el consumidor se da el lujo en una situación donde la demanda es muy alta de ofrecer 800 pesos. Entonces, eso es un ejemplo de la competencia, un ejemplo muy sencillo de la cotidianidad de la competencia en el campo económico, a través de la demanda. Sigamos ejemplificando un poco el tema de la demanda. Co- Cojamos un ejemplo muy sencillo y que nos sirva a nosotros. Aquí está el ejemplo con una hamburguesa, con el costo de una hamburguesa. Depende de muchos factores, depende del precio, depende de la cantidad de hamburguesas que se consumen, por ejemplo, en un día. De eso va a variar el precio. Depende también de la calidad de los medios de producción y vemos cómo esa curva va en ascenso dependiendo de esas condiciones, ¿no? En un primer momento tenemos de manera vertical el precio y de manera horizontal tenemos la cantidad. ¿Mm?
Entonces, si hay una solicitud de 2 hamburguesas al día, por ejemplo, pues el precio va a estar más o menos en 2.5 euros, estamos hablando, ¿no? Pero si los días van aumentando, asimismo también la cantidad va aumentando, asimismo el precio va a estar en disminución. ¿Por qué? Porque entre más se soliciten, pues mayor competencia va a existir en el mercado e incluso los precios pueden variar muy fácilmente. Si damos continuidad al concepto y al ejemplo que estamos manejando de la hamburguesa, tenemos que decir que la demanda de cualquier producto, de un bien o de un servicio, está en directa dependencia del precio. ¿Por qué? Porque si el precio aumenta, la demanda, es decir, la necesidad o el deseo de adquirir el producto disminuye. Pero si el precio baja, la demanda va a aumentar porque hay mayor poder adquisitivo del producto, del bien o del servicio que se ofrece. En este caso, seguimos con el ejemplo de la hamburguesa. La oferta. En la oferta, pues también hay un ascenso que tiene unas relaciones de dependencia o condiciones para que esta oferta, lo que nos ofrecen los productores, aumente. ¿De qué depende entonces? Del precio, sobre todo de la materia prima o de los bienes de producción, de los factores de producción. Es decir, si la materia prima para hacer las hamburguesas o para elaborar el bien, el servicio, el producto que quiero ofrecer sube el precio, pues es muy probable que la cantidad de hamburguesas ofrecidas disminuya porque es muy difícil adquirir toda la materia prima. Pero si el precio se mantiene como comúnmente lo hacemos, pues la oferta va a ser constante, es decir, no va a tener variaciones. Sin embargo, en este caso, y sobre todo ya hablando de un sector económico que se hace cada vez más nuevo, que es entre el sector terciario y el sector cuaternario, tenemos que hablar que aquí es muy importante el factor de la tecnología en los medios de producción, porque si hay una tecnología más rápida para producir, más ágil para producir, en este caso las hamburguesas, pues la oferta va a aumentar porque va a facilitar mano de obra, trabajo y va a producir eficiencia. Los tipos de mercado y de competencia, fruto precisamente de los conceptos oferta y demanda. Tenemos ahí, a manera de introducción, ya vamos a ver un poquito más en detalle algunos ejemplos. El monopolio, que es donde se encuentra un único vendedor y muchos vendedores, es decir, la oferta es de un solo agente, la demanda es de muchos. Tenemos el oligopolio, que la oferta es de unos cuantos vendedores pocos y la demanda es de muchos compradores. Tenemos el monoxonio, que donde encontramos a nivel de oferta, es decir, de productores, muchos vendedores, pero un único comprador. Ahora, tenemos también la competencia perfecta, que es más o menos, digamos, el tipo de economía más balanceada entre los conceptos que estamos tratando, y es donde la oferta es mucha y la demanda también es igual. Es decir, hay una gran cantidad de productores y hay una gran cantidad también de consumidores. Veamos en más detalles algunos de estos conceptos. La competencia perfecta. Cuando hablamos de un mercado con una competencia perfecta, es donde hay un gran número de compradores y al mismo tiempo un gran número de vendedores de una mercancía, de un producto, de un bien, de un servicio. Es decir, se ofrecen muchos bienes muy parecidos, muy similares, y existe la libertad absoluta para que los compradores pues escojan su producto y para que los vendedores también puedan distribuirlo. Digamos que el control es menos y los reglamentos, las leyes que condicionan este intercambio pues son menores. Y el precio es un precio muy equilibrado porque lo que se ofrece, digamos que es proporcional a la cantidad demandada, no excede, pero tampoco está por debajo de los estándares. Normalmente en la competencia perfecta, pues aparecen muchos vendedores, productos homogéneos, es decir, productos iguales o similares y en una misma cantidad de productores. Hay un balance, un equilibrio. Si hablamos de una competencia imperfecta, empezamos a tocar algunos aspectos que introducíamos hace un momento. El primero de ellos, el monopolio. Este caso es el caso particular donde para un producto, para un bien o para un servicio cualquiera, solo hay una única persona o una única empresa que lo ofrece. Pues se le llama monopolista, es decir, porque manipula únicamente él ese bien o servicio.
monos en griego, recuerden, significa uno. Él es el único entonces que produce ese bien y servicio y como no tiene un sustituto, una competencia, pues no se puede reemplazar y esto genera inconvenientes porque será la única alternativa para el consumidor para comprar y esto le da a veces al productor la facilidad de fluctuar con el precio, ¿no? Y sobre todo aumentarlo constantemente. Por eso se llama competencia imperfecta. Si hablamos ya del oligopolio, pues decimos que hay un número pequeño de empresas que producen determinados bienes o servicios que pertenecen a un mismo sector y controlan estas el mercado. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, la competencia que siempre ha existido entre Pepsi y Coca-Cola, que producen un elemento, un producto muy similar, o el tema, por ejemplo, de la telefonía móvil entre las empresas que producen tipo de productos similares, ¿no? Por eso decimos que el oligopolio es una estructura ya de mercado donde existen productores en números reducidos de un mismo producto, un producto similar, y estos son empresas pues que producen un mismo producto y empieza la competencia, porque la competencia va a ser entre pocos. Por lo tanto, el precio va a ser un precio, digamos, bastante balanceado, ¿no? Porque cuando estas empresas disminuyen los precios para atraer compradores, pues digamos que alertará a su otra empresa, perdón, ya que son pocas las que están compitiendo en el mismo producto, a hacer o a tomar estrategias similares. Cuando hablamos del monoxonio, estamos hablando de un mercado donde existe un único comprador. Este comprador, como es único, digamos que va a tener un control especial sobre todo en el tema del precio, porque se va a poder dar el lujo, digámoslo coloquialmente, de regatear el precio del producto que solicita o del bien o del servicio que solicita. En este tipo de competencia, digamos que es el productor el que se tiene que adaptar a las exigencias del comprador, sobre todo a la cantidad y al precio. Esto le va a permitir al comprador obtener estos productos fácilmente, es decir, a un precio muy bajo, eh, más bajo si tuviera que comprarlo, digamos, en un mercado más competitivo o donde hubiera más productores del mismo bien o servicio. De esta manera, digamos que queda claro lo que queríamos lograr tocando el tema de los sistemas económicos, de la oferta y la demanda y de los tipos de competencia en la economía cotidiana en la que nos movemos. Les doy las gracias, espero la clase sea clara, tomemos los apuntes pertinentes porque de estos también tenemos que enviar evidencia, revisemos muy bien la zona de actividades para tener claro qué tenemos que resolver y poder enviarlo en las fechas pertinentes.